comenten entre ustedes en cuestión de segundos, quizás 30 segundos o un minuto, les daré la oportunidad. ¿En qué circunstancias ustedes creen reaccionan mejor? Solo hay dos en este caso. Piensen de hecho en este momento, para que nadie se vaya a perder, en un momento de mucha adversidad en su vida. Pero piensen ahora, un momento, esto todavía no lo comenten, solo piénsenlo. Un momento de mucha adversidad. Aun si fueran 5 o 10, pongan 1. Y recuerden cómo reaccionaron ante ese momento. ¿Listos? Bien, ahora recuerden un momento de prosperidad, que obviamente es lo opuesto a lo primero. Y también hagan memoria de cómo reaccionaron ante ese momento de prosperidad. Hecho eso, comparen las reacciones y concluyan en qué circunstancia su reacción fue mejor, si en la adversidad o en la prosperidad. Pero debo decir que es importante que lo comenten en familia o con su amigo, quien está a la par, y los que están solos, me disculpo, van a tener que hacer el ejercicio solos. Es importante porque de vez en cuando nosotros no somos los mejores jueces de nuestra propia vida. Creemos que no reaccionamos mal y a lo mejor nuestra pareja, nuestro hijo nos va a decir: no tenés idea cuán mal te viste. Entonces habrá que comentar rápidamente y decir: adversidad tal, reaccioné bien o mal. No profundicen mucho, solo necesitamos hacer un pequeño censo para que después entendamos mejor el sermón de esta noche. ¿Entienden lo que vamos a hacer? ¿Sí, amén o no amén? Perdonen, no les escucho la respuesta. Me imagino que la mascarilla no deja que su voz se escuche. ¿Sí entienden lo que vamos a hacer? Oh, gracias. Por favor, háganlo ahora mismo. Pienso que es tiempo suficiente para que hagamos ahora el censo. ¿Qué es lo que van a responder? Simple y sencillamente haremos un balance. Levanten la mano los que creen, ahora que ya su pareja o su hijo o alguien, un amigo le dijo esto o lo otro, los que creen que reaccionan mejor ante la adversidad. Levanten la mano. Un poco menos de la mitad. Ahora levanten la mano los que creen que reaccionan mejor ante la prosperidad. Levanten la mano. Casi repartidos. Y hay algunos que no la levantaron ni en una ni en otra. Bien, escuchen. Según Wiersbe, que es uno de mis maestros referentes y maestro reconocido de la Biblia mientras vivió con un ministerio exitoso de muchos años, él sostiene que la mayor parte de las personas manejan mejor la adversidad que la prosperidad. Estoy seguro que él no lo dice en una conclusión ni antojadiza y mucho menos superficial. En honor a su profesionalismo, deduzco que su opinión fue incluso matemática. La mayor parte de los cristianos reaccionan y manejan mejor la adversidad que la prosperidad. ¿Que por qué? Él concluye que cuando las cosas van bien,
somos más propensos a relajar nuestra disciplina espiritual. Y les voy a demostrar que su conclusión no está perdida. Mientras estuvimos en cuarentena, vuestros hábitos en cuanto a lectura bíblica, en cuanto a oración, en cuanto a tiempo con el Señor, fueron muy, muy superiores a vuestros hábitos actuales. ¿Por qué? Bueno, no es solo cuestión de tiempo. Es que ahora tengo menos tiempo. Tenemos el mismo tiempo que teníamos en la cuarentena. Las mismas 24 horas del día. Lo que ha cambiado es cómo lo administramos. Claro que ese supuesto alivio del riesgo de la pandemia ha provocado también relajamiento en nuestra disciplina espiritual y que consecuentemente relajamos nuestra vida espiritual. Aquí tienen una prueba fehaciente de que Wiersbe no se equivoca, y cuando escribió eso no fue en época de cuarentena ni mucho menos. Ahora, si esto no es suficiente, diré algo que es suficiente. Moisés pensaba exactamente igual que Wiersbe, o debo mejor decir, Wiersbe pensaba exactamente igual que Moisés. ¿Por qué digo esto? Moisés está a punto de que la nueva generación vea su ingreso a la tierra prometida. Eso significa, él se los dijo de esta forma: ciudades prósperas, casas llenas de riquezas, pozos como jamás vieron, viñedos grandes y hermosos, y olivares como jamás pudieron soñar. Les advierte, ese privilegio viene acompañado de responsabilidad. Es decir, esa prosperidad está acompañada de responsabilidad. Y si olvidan esa responsabilidad, va a ser catastrófico para sus vidas. Exactamente como catastrófico fue para sus padres. Y es en honor a eso que a la nueva generación Moisés le dice: cuídate de no olvidarte de Dios. Y es por eso que nuestro sermón de hoy se titula Cuídese de no olvidarse de Dios. Vayan a Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer del verso 10 en adelante. Por cierto, no voy a leer del verso 1 al 9 porque ya vimos estos versículos. Hasta memorizamos 1 o 2. Y por ello voy al versículo 10. ¿Listas sus Biblias? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus papás, a Abraham, Isaac, Jacob, que te daría en ciudades grandes, buenas, que tú no edificaste, casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, cisternas cavadas, que tú no cavaste. Paren. Deben saber que para los hebreos encontrar pozos era encontrar oro. No solo vivieron 40 años en el desierto, sino que en Egipto no era famoso por sus mantos acuíferos, ni lo sigue siendo. Así es que ahora encontrar una tierra con muchos pozos era encontrar una tierra que produce oro. Sigo. Viñas y olivares que no plantaste,
paro una vez más. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver un viñedo. Si no han tenido, obviamente en nuestro país no existe eso. Les sugiero, cuando menos en internet, vean fotos. Son lugares tan hermosos, pero tan hermosos los viñedos. Quien tuviese un poco de poesía en mis labios para intentar describírselos. Yo he tenido la oportunidad de caminar en 2 lugares con viñedos. Uno ha sido en Viña del Mar, en Sudamérica, y el otro ha sido en California, en Ensenada, en Baja California. Cuando fuimos a Baja California, no era época de frutos, y aún así era hermoso. Es un lugar turístico, porque ¿quién no quiere ver ese paisaje? Bueno, les está diciendo, eso va a ser de ustedes, y ni siquiera los sembraron ni los trabajaron. En cuanto a olivares, tan bello como los viñedos. Son paisajes increíbles. Ya no se diga la experiencia de caminar en ellos o en medio de ellos y poder cortar las uvas. Bueno, les dice, vienen de un árido desierto a hermosos viñedos. Voy a seguir leyendo. Y luego que comas, y no cavaste viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacias, digan eso en voz alta. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Vayan hasta el verso 17. En casa completo, desde luego. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Versículo 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿y qué significan estos testimonios, estatutos y decretos? Entonces le dirás a tus hijos, nosotros éramos esclavos y Jehová nos hizo libres con mano poderosa. Hasta ahí leemos. Señor, por favor, háblanos, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine. En Cristo lo pedimos. Amén. Moisés está intentando equipar a esta nueva generación. Quiere que sepan muy bien esto. Cuando sus padres salieron de la miserable esclavitud, se olvidaron del libertador. Pusieron sus ojos en la libertad, pero se olvidaron del libertador. Las consecuencias fueron horrendas, ninguno de ellos vive. Y ustedes correrán la misma suerte si repiten el error. Siguiendo el estilo de Moisés, y por supuesto, hasta un abuso suena que yo diga, siguiendo su estilo, pero haciendo eco, quizás es más justo, de la historia, voy a usar un ejemplo de nuestra propia historia. Hace 20 años más o menos se fundó el ministerio de 100 días acá en la iglesia. Puedo asegurarles que durante esos primeros años, decenas de hombres fueron literalmente
liberados de cadenas de esclavitud. Los que aún están de ese entonces son testigos de lo que estoy diciendo. Decenas de hombres fueron liberados de alcoholismo grave, de drogadicción, de promiscuidad sexual, de deudas, de violencia intra y extrafamiliar, de apuestas y juegos y de otros 8 males más. Decenas de decenas. Vimos a Dios obrando milagros y rompiendo esas cadenas. Hombres que no tenían un centavo porque todo lo habían derrochado en alcohol, en mujeres, droga o cualquier otra cosa. El Espíritu Santo obró milagros y los liberó, literalmente. Con el correr de los meses, vimos a esas decenas de hombres ver cómo Dios transformaba sus vidas completamente. Recuperaban a su familia o empezaban una nueva familia, recuperaban sus trabajos u obtenían uno nuevo y quizá mejor. Se olvidaron de la drogadicción, del alcoholismo, de la promiscuidad, de la violencia. Y hay tantos testimonios de lo que les estoy diciendo que para nosotros en ese entonces no era ninguna novedad ver al Espíritu Santo operar ese tipo de milagros. Cosas tan extremas como el hecho de que se cerraba en Ciudad Delgado un bar porque el grupo de hombres que lo mantenía estaban en la iglesia. Decenas de decenas. Aquí viene el punto grave. Muchos de ellos, una vez fueron liberados, se olvidaron de Dios. Muchos de ellos no se congregan ni perseveran. Muchos. Se cumplió exactamente esto. Ahora, no estoy con esto en ningún momento restándoles crédito al ministerio de 100 días. Sin querer congraciarme con ellos, también debo decir que hubo algunos de ellos que siguen perseverando y son luz sus vidas. Puedo decir que de la primera generación, 2 de ellos son pastores, uno de ellos es directivo de nuestra iglesia, el otro fue líder durante 15 años, sigue con nosotros. Puedo decir que de una segunda generación, 2 de ellos, hasta donde estoy pensando, son pastores y directivos, además de nuestra iglesia. En ningún momento esto ha sido una queja o restarles mérito a un ministerio que Dios ha usado y sigue usando de forma maravillosa. Solo estoy poniendo un ejemplo literal de lo que significa olvidarse de Dios y de lo que Dios hizo por ellos. Porque con esas primeras generaciones, 1 o 2 que son las que yo recuerdo, en las que yo tuve el privilegio de estar, ¿puedo decirles nombres? Algunos de ellos no viven más. En donde vimos
cómo venían sus vidas destruidas y cómo el Señor los levantó de la nada. Y una vez les levantó, se olvidaron de Dios. Decenas. Una de esas veces recuerdo a uno de los que aún persevera decirme: Carlos, ¿y por qué no hacemos alguna estrategia de no ayudar más a los que no perseveran? Y yo sonreí. Nosotros no hicimos nada, fue solo el Espíritu Santo. Él lo hacía en su pasión, en su frustración. Y diría yo que si hablamos de números, que no es el punto, no debe sorprendernos. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Ahora, quise poner este ejemplo no como una queja ni como una frustración, sino como un ejemplo práctico de lo que Moisés está enseñando aquí. Sí se olvidaron de Dios. Y si ustedes, los de esta nueva generación, pasan por alto lo que esto está enseñando, van a ser exactamente el mismo ejemplo que está en Deuteronomio y el mismo ejemplo que estoy dando de esa época en 100 días. Y eso es resultados catastróficos. Ahora, allí es donde viene la pregunta: ¿y por qué razón se olvidaron? Porque seguro alguien puede sugerir, porque me sugirieron en ese entonces, creo, Carlos, que falta un programa de discipulado en el ministerio, creo que deberíamos cerrar la puerta de atrás, creo que cualquier cosa dijeron. A lo mejor tenían razón en su afán de corregir y ayudar. Pero el punto es simple: en cuanto a historia, se olvidaron de Dios. Ahora, ¿por qué? Bueno, aquí encontramos los detalles para que usted y yo recapacitemos y nos respondamos: ¿estaré yendo yo por ahí? Si está yendo por ahí, hay tiempo de corregir. Pero bien, primera cosa, ellos olvidaron que ellos no eran los dueños de la tierra prometida. Cierto que se les prometió a los hebreos, pero no se les prometió como propiedad privada. Se les prometió como inquilinos. Si buscaran los versículos, que no tengo el tiempo, en Números y en Levítico, en donde dice: esa tierra se les dará en forma de préstamo para que ustedes la trabajen, pero no es de ustedes, es de Dios. Ellos pasaron por alto el hecho de que eran simples inquilinos y se consideraron propietarios. Y una vez se creyeron dueños de esto, se creyeron fuertes, habilidosos, pusieron sus ojos en la libertad y olvidaron al libertador. Si ellos se hubiesen sabido siempre inquilinos, ellos no hubieran creído que eran habilidosos y que habían conquistado todo eso por sus propios méritos. Habrían siempre recordado que todo eso había sido misericordia y que de forma milagrosa habían, no ellos, Dios conquistado la tierra y entregado a ellos como un préstamo. Y eso es lo que pasa hoy día con nosotros. Nos creemos habilidosos y que por eso tenemos un buen empleo. De hecho, esa compañía nos necesita.
Nos creemos fuertes, nos creemos necesarios y creemos que esto de venir a la iglesia, involucrarme, de leer la Biblia es algo secundario. Pienso en mis bienes, en mis propiedades. De hecho, los que están en el club de lectura habrán ya notado cómo Bonhoeffer habla en contra de nuestras posesiones, diciendo que cómo esas posesiones nos pervierten, porque nos hacen olvidar que todo eso es del Señor y nosotros somos simples, sencillos inquilinos. Oiga, pastor, ¿y cuál es la diferencia? Es mucha. Cuando nosotros somos inquilinos y no pagamos la renta, ¿qué sentimiento nace en nuestro corazón? A ver, va a ser difícil que lo digan porque la mayor parte de nosotros hemos tenido que pagar renta toda la vida. Ahora, imagínese que usted está viviendo en una propiedad o en una casa en donde usted es un simple inquilino, pero ahí vive de forma gratuita. ¿Qué sentimiento nace en su corazón? Pregunto. Exacto. Una enorme gratitud. Bueno, eso debió nacer en ellos, pero ellos no estaban agradecidos. Vean el verso 20. 6:20. Mañana, cuando tu hijo te pregunte qué significa todo esto que Dios te mandó, diles, ¿éramos qué? Miserables esclavos. Y Jehová nos sacó con mano poderosa. Diles que no son nada sin la mano de Dios. Y así ustedes y sus hijos mantendrán gratitud, porque recordarán que toda esta tierra, estas casas llenas de riquezas, estos viñedos, estos pozos, les han sido confiados a ustedes por gracia. Consecuentemente, ustedes tendrán gratitud. Dígales que usted era un alcohólico. Explíquele a sus hijos que usted consumía cocaína. Póngales una foto cuando usted aspiraba ese polvo. Que sepan la ropa que usted usaba antes. Porque últimamente está usando ropa cara. Pero que sepan la ropa que usaban. Sus hijos deben saberlo. ¿Por qué? Porque así sus hijos van a reconocer el gran Dios que tenemos. Porque no es que de pronto usted está usando ese coche porque usted es brillante. Que vean sus hijos el carro que tenía, si es que tenía. Eso es lo que está diciendo. Entonces sus hijos ya no los van a aplaudir como si usted es la Capitana Marvel o Superman. Sus hijos van a decir, wow, mi papá y mi mamá realmente eran miserables esclavos, a quien Dios los ha transformado. Tenemos un Dios misericordioso. Y tus hijos van a seguir a Dios. Ustedes igual y no van a ir por una mala autopista. Claro, ellos no tenían un corazón agradecido. ¿No les iban a decir la verdad a sus hijos? Les querían que sus hijos, ¿saben cuáles son las frases? Yo quiero que mi hijo tenga lo que yo nunca tuve. Vaya arrogancia extrema.
Yo quiero que mi hijo sepa cuán hábil soy. Qué gran mamá tienen mis hijos. Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué es que el ser humano no despierta ese sentimiento de gratitud? Yo no estoy del todo seguro. Hasta ahí hubiese querido platicar con algunos expertos de la conducta humana para tratar de entender. Les diré qué es lo que está pasando en mi mente. Hay un montón de hijos que creen que tienen derechos que en realidad no tienen. Les voy a decir algo a todos los que son mayores de 18 años. No se ofendan porque no persigo ofenderlos. Les diré la verdad. Ustedes, los de 18 años para arriba, no tienen ni un tan solo derecho en sus casas. La ley dice que los niños tienen derecho, estuve buscando la ley, que los niños tienen derecho al alimento. Esperen, quiero leerlo tal cual, lo he perdido. Tienen derecho a la vida, a la alimentación, a la educación, al agua, a la salud, a la libertad de expresión, a la protección, hasta los 18 años. De ahí en adelante, ustedes no tienen ningún derecho. Papá, soy tu hijo. Mamá, soy tu hija. Este es mi derecho. Ni uno, ni el techo en donde estás, ni esa cama es tu derecho. Eso es lo que la Biblia, bueno, primero dije lo que la ley enseña, y no solo en este país, sino que también la UNESCO sostiene lo mismo, que los niños tienen ese derecho hasta los 18. En cuanto a la Biblia, es exactamente igual, solo que no da la edad. Que una vez tenemos el conocimiento y la responsabilidad, nuestros padres ya no son responsables de nosotros. Así es que les tengo que preguntar a todos ustedes de 18 años por arriba, ¿cómo que mi cuarto? ¿Cómo que mi ropa? ¿Cómo que dame mi mesada? ¿Cómo que el carro? Tengo tantas ganas de ser grosero y decirles, pero no voy a hacer. Ustedes no tienen ningún derecho. Dejen de andar pidiendo lo que no es de ustedes. Ahí es donde me da la gana de decirles cositas, pero no voy a ir hasta ahí. ¿Y vos por qué encendés el semáforo en este momento? Ay, es que este es hijo también, por eso está con... ¿Saben por qué ustedes después de los 18 años comen en esa casa? ¿Sabe por qué usted lo están vistiendo? ¿Sabe por qué ha pedido internet no sé cuántas G? ¿Sabe por qué le están pagando la universidad? Porque su papá y su mamá son buenas personas que los aman y les quieren dar una tierra que a ustedes no les ha costado nada. No porque ustedes, este es mi derecho. ¿Cuál? A los 18 lo perdés todo. Yo no sé por qué nuestra sociedad perdió esto. Porque saben, en mi época el sentimiento existía. Recuerdo cuando me gradué, yo me gradué de bachiller de un colegio católico. Y recuerdo bien a 3 o 4 papás de amigos míos de la graduación
que estaban arrodillados ahí en el templo y llamaron y uno de ellos, que era muy amigo, venite hombre, reza con nosotros. Y uno de los papás dirigió la oración y dijo: Dios, gracias porque terminé. Y eso nos decían: terminamos. O sea, ya en adelante, busca qué hacer, busca dónde vivir. Por eso es que en ese entonces había buenos mecánicos, buenos albañiles, buenos carpinteros, buenos de todo, porque a los 18 había que buscar qué se aprendía. Hoy son expertos en redes sociales. ¿Y saben el colmo? Ni siquiera el teléfono de ustedes. Bueno, pastor, era acabar a la juventud. No. Ya suficiente para decirles esto. Así como son ustedes con sus papás, nos portamos muchos de los adultos delante de Dios. Porque nada de lo que somos es por nuestro mérito, sino porque Dios es bueno. Y en su misericordia te ha querido dar ese carro. Te ha querido dar esa comida y ese estómago que ya no cabe. Para que nosotros lo olvidemos. Qué ingrato, ¿no? Yo pienso, y por eso siento molestia, porque cuando yo recuerdo cómo mis papás trabajaron de duro para que yo fuera al colegio, a ese colegio, cuando yo recuerdo que mi papá vendía de todo lo que estaba fuera de la ley, vendía alcohol, vendía cigarros, para pagar mi colegiatura. Yo pienso, wow, mi papá debió haberme amado mucho. ¿Para qué se sacrificó? Puedo decir ahora con total libertad: después de mi Dios, le debo a mi papá lo que soy. ¿Cómo no voy a estar agradecido en lugar de estarle pidiendo derechos que desde los 18 los perdí? Ahora traslado ese sentimiento. ¿Quién soy yo a esta altura para pedirle privilegios a mi Dios? Si era un miserable esclavo. Bueno, eso es lo que Moisés quiere recordarnos. Y quiera Dios que usted y yo lo recordemos, para que tengamos gratitud y lo sirvamos y lo amemos. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y si hay alguien sin Jesús, por favor, toca su corazón. Mientras todos oren, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. Nadie tiene que pasar al frente, pero si usted nunca antes ha recibido a Jesús, dé un paso ahora de fe. Y donde está, reciba a Jesucristo. Sea agradecido con Dios. Levante su mano y venga a Cristo. ¿Habrá alguien?